El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, y otros altos ejecutivos de la empresa evitaron testificar este jueves en el juicio civil relacionado con el escándalo de Cambridge Analytica, luego de alcanzar un acuerdo extrajudicial con accionistas que exigían una compensación de hasta $8,000 millones por los costos financieros y reputacionales derivados de este caso. Y también para recordar este caso, ¿cuál fue el impacto de Cambridge Analytica, esta fuga masiva de datos durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016? Nos acompaña vía Zoom Ernesto Ángeles para entender más sobre este tema, qué significa este acuerdo judicial y cuáles serán las implicaciones en la privacidad de los usuarios de redes sociales. Buenas tardes, Ernesto, ¿cómo estás? Hola Gustavo, buenas tardes. Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, explícanos, ¿por qué evitó, para qué evitar este juicio, esta testificación, Mark Zuckerberg? ¿A qué le teme? Bueno, no solo es Mark Zuckerberg, ¿no? Yo creo que esto es como un caso de protección de élite, por así decirlo, de intereses de clase. ¿A qué voy? Es importante tener en consideración por qué se da este juicio. Este juicio se da debido al caso de Cambridge Analytica en 2018, en donde se supo que una aplicación tercera en Facebook robaba datos, por así decirlo, y estos datos eran utilizados para manipulación política. Sucedió en las elecciones del Brexit en 2016 y en la elección donde fue electo Donald Trump. Lo importante aquí es que debido a este caso en donde se descubrió que Facebook vía terceros facilitaba el robo de datos, o mejor dicho, el facilitamiento de datos personales, no solamente de personas en Facebook, sino de sus amigos, de su círculo de amigos, y que generó un quebranto de 87 millones de personas cuyos datos personales fueron, por así decirlo, utilizados maliciosamente. Esto ocasionó a su vez que se les impusieran diferentes multas. En Estados Unidos se les impuso una multa, una de las más grandes multas en caso de privacidad, de 5.000 millones de dólares. También en Reino Unido se les impusieron multas. Y esto ocasionó que los accionistas en ese entonces Facebook, ahora Meta, demandaran a diferentes directivos, entre ellos Mark Zuckerberg, para que les pagaran con su propio dinero el monto de dinero por el cual fueron sancionados por diferentes países. Lo importante aquí es que se llegó a un acuerdo entre los accionistas y los directivos para que ellos no testificaran. Esto es muy importante porque ellos no pisaron nunca el banquillo para testificar. ¿Y por qué digo que fue de intereses de clase? Porque no solamente iba a testificar Mark Zuckerberg, iba a testificar otros directivos dentro de Meta, así como otras personas que en su momento estuvieron en el consejo directivo de Meta y luego se fueron a otras empresas. Por ejemplo, Peter Thiel, que es uno de los más cercanos de Trump, es el que está promoviendo el espionaje masivo en Estados Unidos, así como el CEO de Netflix iban a tener que testificar también. Entonces, yo creo que aquí lo que el meollo del asunto es que se dirimió un asunto público, un asunto internacional de interés público, se dirimió en privado. Y tan fue así el descaro, el cinismo, que hasta la jueza que estaba llevando el caso los felicitó. O sea, al final de cuentas, quienes salieron perdiendo fue el interés público, porque en este caso, estas empresas y estos accionistas y empresarios, pues se acordaron en lo oscurito, porque no se supo realmente cuál fue el acuerdo al que llegaron, aunque es evidente que se llegó a un acuerdo económico, quién sabe por qué suma, y qué otras cosas se acordaron. Entonces, al final de cuentas, no solamente eh, no fueron responsabilizados públicamente por sus decisiones, sino que además se acordó, se llegó se cerró el caso y listo, para otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que sí es un triunfo para estas élites, pero es una gran derrota para el interés público y para la privacidad de las personas, Porque hay que, porque hay que retener, sí. perdón, hay que recordar que Cambridge Analytica lo que se acusaba es que Zuckerberg estaba enterado de para qué iban a ser usados estos datos de millones de usuarios de Facebook. ¿Cuál era el meollo, lo que estaba revelando el caso de Cambridge Analytica? El meollo aquí es el modelo de negocio de estas empresas de extractivistas de datos. ¿Por qué? Porque estos datos, como tal, muchas personas dicen, ah, bueno, pues no me interesa qué hacen con mis datos, ¿no? Pero lo importante aquí es que estos datos fueron utilizados políticamente para manipular a las personas,
para hacer publicidad explotando sus miedos, explotando sus ansiedades, explotando diferentes cosas. ¿Para qué? Para manipularlos políticamente y que eligieran según la persona que los contrató. En este caso, pues seguramente, y tal como lo sabemos, Zuckerberg, al igual que otros, otros empresarios y otros directivos de Meta, en ese momento Facebook, dijeron, nosotros defendemos la privacidad estamos preocupados por ello. Pero empezando por el hecho de que el marco normativo de privacidad de Estados Unidos era un acuerdo con la Comisión Federal de Comunicaciones, no era una reglamentación como tal. Entonces, pues digo, o sea, al final de cuentas, ellos quebraron un acuerdo de buena fe y mintieron al respecto, pero pues digo, o sea, también hay que poner poner aquí en tela de juicio el papel de las regulaciones de privacidad que hay y el modelo en general, porque no solamente Facebook es la que se está saliendo con la suya. Eh, Digo, en ese momento fue Cambridge Analytica, pero hoy tenemos el caso de nuestros datos, de los datos de creadores de contenido, de creadores en general, que son explotados libremente y de manera bastante truculenta por parte de diferentes empresas de inteligencia artificial, que de hecho Meta está ahorita mismo enfrentando un juicio al respecto porque utilizó datos, datos pirateados, utilizó fuentes pirateadas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es evidente que tanto Meta como otras empresas no les interesa realmente la privacidad hasta que son cachados en algo truculento, en algo que no se debe de hacer. Y ni así les interesa, solamente les interesa salvaguardar su dinero, al final de cuentas. Exactamente. Y entonces, viendo Cambridge Analytica ya después de varios años, ¿a qué amenazas nos enfrentamos el día de hoy con la llegada de la inteligencia artificial, que si bien es un paso adelante en la tecnología, pues también es un paso adelante en la vulneración de nuestra información, todo lo que le entregamos a la inteligencia artificial diariamente platicando con ella? Bueno, pues es que depende mucho de en qué latitudes hablemos. ¿Por qué? Porque el caso de Cambridge Analytica sí fue un parteaguas para algunas latitudes en la cuestión de privacidad. Por ejemplo, en la Unión Europea se estableció el conocido GDPR, que es una normativa robusta, en este caso, de protección de la privacidad de sus ciudadanos. Sin embargo, vemos que en otras latitudes, por ejemplo en México, pues en ese momento el INAI no hizo nada contra Facebook. Nada. Según iba a hacer, pero no actuó directamente. Actuó contra otra empresa que estaba, digamos, aprovechándose de esta permisividad de Facebook. En este caso fue PG, una empresa que ofrecía, ofrecía crédito telefónico a partir de resolver encuestas de tipo político. Pero al final de cuentas, si bien se establecieron diferentes normativas de protección de datos, pues como pasa en el mercado de la tecnología, va un paso más adelante. Entonces, si bien se establecieron algunas estrategias, algunas instituciones y algunas reglamentaciones para proteger los datos personales de las personas, el medio aquí es que ahora tenemos el caso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, lo podemos ver con X, en donde se utiliza el conocimiento de que tiene la propia empresa de los datos personales de sus usuarios, los utiliza a su vez para crear pues cierta influencia política. Entonces estamos, gracias a la inteligencia artificial y otras tecnologías y otras infraestructuras tecnológicas, pues ahora no necesitamos un Cambridge Analytica para que haga este trabajo, sino que se puede hacer directamente desde la propia plataforma. Eso obviamente sí podría considerarse ilegal siempre y cuando se descubra que lo hicieron, pero también hay que tener en consideración que muchas de las empresas de tecnología operan realmente muy opacamente. Entonces, pues poder probar o siquiera demostrar o darse cuenta de ello, pues es muy difícil. Sin embargo, es evidente, por ejemplo, con la IA generativa, que si bien no te manipula, pero sí utiliza información que en muchos casos pues se supone que debería estar protegida por ciertas garantías, como la propiedad intelectual, pues muchas veces eso no importa. El problema aquí es que si bien actualmente en la coyuntura en la que estamos, sobre todo en la nueva administración, en la administración de Donald Trump, hay una mancuerna entre la política y la tecnología, entre intereses imperialistas e intereses tecnológicos. Entonces,
Actualmente, si un país busca hacer algo o para frenar estas empresas, el abuso de estas empresas, se va a enfrentar a la maquinaria de Estados Unidos, sea como le pasó a Canadá, por ejemplo. Hace unas semanas Canadá estaba pensando en ponerles un impuesto a sus empresas tecnológicas y Donald Trump lo primerito que hizo fue declarar la guerra comercial a Canadá. También pasó en el caso de la Unión Europea, justamente con el GDPR. Muy Gracias a esta bien. clase de normativas, Donald Trump se lanza directamente en contra de estos países o regiones que traten de salvaguardar la privacidad y otros derechos tecnológicos y en línea de las personas. Muy bien. Entonces, yo creo que aquí lo importante tener en consideración en estos casos es analizar el trasfondo de estos casos y tener en consideración que estamos entre la espada y la pared, entre una hegemonía que está atacando a aliados, está atacando a todos, y entre esta mancomunión que hay con las empresas. Entonces, las soluciones que hay eh, las posibilidades que hay para salvaguardar nuestros datos personales cada día se disminuyen más frente al poder de estas Esa es grandes la clave, ¿no? empresas. Proteger nuestros datos personales lo mejor que podamos. Muchas gracias, Ernesto Ángeles. SPR Informa. Tus causas son noticia.